Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. Una de las condiciones que más existe dentro de la población, o mejor dicho, yo creo que ni siquiera saben que existe como tal algo relacionado, porque muchas veces no lo sabemos identificar. Y sobre todo porque nos acostumbramos a vivir con ello. Acuérdense que algo que yo siempre les digo es jamás normalicen ningún síntoma, porque estamos acostumbrados a postergar si algo como que nos empieza a fallar un poquito en el cuerpo. Y esto es el dolor. A veces no sabemos cuándo es el dolor por una lesión, el dolor incluso por hacer ejercicio o ya un dolor crónico que amerite ser atendido. Así que este episodio ya se los debía con este tema y tenemos un súper invitadazo. El día de hoy, bienvenido Alan. Estoy emocionada de tenerte aquí. Sé que compartimos muchas cosas, sobre todo en la forma de atender y el abordaje que se le dan a los pacientes. Así que para que sepan el por qué está aquí, me gustaría que te presentaras. Muchas gracias, Glad. Un gusto estar aquí y platicar contigo de este tema que creo que es muy importante sacarlo a la luz y que cada vez las personas conozcan más al respecto. Me llamo Alan, mis bases son en fisiología del movimiento y biomecánica y posteriormente con una especialidad en neurociencias. Y durante los últimos 15 años me he dedicado a trabajar con personas que sufren de dolor. Tengo una clínica en México y una clínica en Monterrey, en donde atendemos a personas que sufren de dolor, desde dolor muy simple derivado de una lesión, por ejemplo un esguince de tobillo, hasta dolor crónico con múltiples ramificaciones, múltiples derivaciones y una multifactoriedad importante que para realmente entenderlo hay que desmenuzarlo. Claro. Y pues como bien lo dices, es muy particular la manera en la que culturalmente hemos aprendido a no nada más normalizar el dolor, sino querer callar el dolor. Y realmente el dolor no hay que callarlo, hay que entenderlo. Hay que entender de dónde viene y cuáles son los factores que lo pueden causar. Entonces, con ese tenor, ayudamos a los pacientes realmente a entender cuáles son las bases del dolor, sí, de dónde viene, qué hacer para quitarlo y qué hacer para que no regrese. ¿Qué es el dolor? Nos vamos a poner muy filosóficos, podemos ser muy técnicos o podemos ser muy pragmáticos. Si entendemos el dolor desde un punto de vista neurocientífico, el dolor es un mecanismo de protección en donde hay una vía aferente que comunica una respuesta nociceptiva. Es decir, el cuerpo a través de los nervios le hace entender al cerebro que hay un daño, hay un potencial problema o hay un atacante. Y esto funciona desde una infección hasta un golpe en la rodilla porque me caí de una bicicleta. Si queremos ser más pragmáticos, el dolor meramente es un mensajero. Eso es. El dolor es un mensajero que nos dice algo anda mal. Pero si por esta educación que hemos recibido, en donde me duele la cabeza y me tomo un Advil, o me duele la rodilla y me tomo un antiinflamatorio, estamos solamente apagando el dolor. Y es muy importante entender que hay dolor que tiene una derivación muy específica. Me caí de la bici y me pegué en la rodilla. ¿Por qué me duele la rodilla? Sí, porque te caíste. Me caí, me pegué, hubo una lesión, algo se inflamó, hay que entender qué se inflamó y eventualmente cómo restaurar ese tejido para que esté desinflamado y funcione bien. Pero en la mayoría de los casos, o en la mayoría de las personas que vienen con nosotros, no hay como tal un detonante. Es un dolor crónico que aparece, crece, se mantiene y eventualmente llega a ser un elemento limitativo que hace que las personas dejen de hacer las cosas que les causan placer. Claro. Y eso es cuando ya es una situación que amerita mucho ser realmente entendida. Y si no hubo un traumatismo, y no hubo una lesión, no hubo una caída, no pasó nada, y hay dolor, el reto no nada más es quitar dolor, es entender cuáles son los factores que lo causan. Y hablando de dolor musculoesquelético, porque también existe el dolor emocional. Y de hecho es muy interesante porque los núcleos y las regiones del cerebro que van a interpretar dolor emocional y dolor físico son muy parecidas. Y tienen mecanismos muy parecidos y tienen neurotransmisores muy parecidos. Pero hablando de el dolor más común,
que es dolor de espalda, por ejemplo. Se estima que 1 de cada 4 personas a nivel mundial en algún momento de su vida va a tener un dolor lumbar, cosa que es una estadística ridícula. Enorme. Y va en aumento. En la mayoría de los casos, ese dolor que puede llegar a convertirse en un dolor crónico, es importante entender qué significa la palabra crónico. La palabra crónico, muchas personas piensan que es algo muy duro, muy denso, No, la palabra crónico es simplemente que persiste a lo largo del tiempo. Algunas partes en la literatura consideran el dolor que persiste por más de 3 meses como crónico. En algunas otras partes de la literatura identifican el dolor crónico cuando lleva más de 1 mes. Es muy importante entender que el dolor musculoesquelético, como por ejemplo el dolor lumbar o el dolor derivado de un desgaste de un disco o de una vértebra o de alguna articulación mayor, tiene mucho que ver con la forma en la que el cuerpo se mueve. Tiene mucho que ver con la forma en la que el cuerpo se detiene a sí mismo. Y si entendemos realmente al cuerpo como un sistema de carga, pues tenemos a 2 hombros, 2 caderas, 2 rodillas y 2 tobillos como estructuras articulares mayores de carga, y cualquier estructura tiene una lógica arquitectónica. El cuerpo también. Los huesos cargan, pero los músculos detienen a los huesos en los ángulos correctos o incorrectos. Y cuando estos ángulos son incorrectos, comienzan a desarrollarse procesos de compresión. Estructuras que tendrían que sostener o experimentar cierto nivel de presión pueden empezar a vivir con un grado de presión mayor. Y este es el mecanismo mediante el cual con el paso del tiempo se pueden generar ciertos desgastes articulares. Y es muy curioso porque la gente siempre va a tratar de encontrar la respuesta más simple. Que existe un principio que se llama el principio de Occam, ¿no? La respuesta más simple tiende a ser la más real o la más asertiva. Si entendemos a un proceso de desgaste articular o entendemos a el resultado patológico como el problema, es que tienes artrosis de rodilla. La conversación que sigue es, bueno, pues tienes un grado de desgaste, tienes osteoartrosis, ya no hay cartílago, pues necesitas una artroscopía para entrar y limar, para corregir X o Y. Pero si nos vamos un poco más atrás y hacemos la pregunta, ¿por qué se dio esa artrosis en primer lugar? Exacto. ¿Qué es lo que precipitó el desgaste? ¿Y por qué una rodilla y no la otra? Porque luego la gente te dice, tengo broncas de rodilla por correr. ¿Pero por qué? Y yo les digo, ¿y qué no corres con la otra rodilla? Claro, ¿sí? ¿Por qué una está mal y la otra no? Sí. Entonces, si nos echamos un par de pasos para atrás y entendemos que esa rodilla interactúa cargando la cadera y además es cargada por el tobillo. Uh-huh. Y nos hemos vuelto una sociedad de personas con tobillos débiles, porque nos movemos poco. Y no nada más eso afecta a los tobillos, eso afecta realmente a todo el cuerpo. Sí. El nivel de sedentarismo que tenemos es absurdo. Pasamos mucho tiempo sentados, pasamos mucho tiempo en la computadora, pasamos mucho tiempo en el teléfono. Sí. Y pasamos mucho tiempo en el teléfono en esta posición, sí, en esta posición, y nos hemos vuelto tan adictos que ni siquiera podemos ir al baño sin el celular. ¿Guilty? Sí. O sea, ¿no? Yo trabajo 24/7 ahí. Sí. Y al final del día, no importa si alguien trabaja en el celular o simplemente es adicto a las redes sociales. Y no nos metamos en los potenciales incrementos de ansiedad que pueden derivar de un uso desmesurado del teléfono o las subsecuentes patologías de sueño que se pueden derivar de usar el teléfono muy tarde en la noche. Hablemos de la parte mecánica que conlleva a dolor. Si yo estoy mucho tiempo con los hombros redondeados y el cuello en flexión, estoy consistentemente exponiendo a mi cuello a estar en un grado de flexión. A mi espalda está en un grado de flexión. Y si estoy sentado, mi columna lumbar está en un grado de flexión. Sí. Si nos remontamos a la fisiología de la columna vertebral, pues la columna lumbar tiene ciertas curvas. Tiene una curva convexa en la zona lumbar, tiene una curva cóncava en la columna dorsal, en la zona torácica, y la columna o la parte cervical también es convexa. El chiste de que tengas curvas mutuamente opuestas es que cuando son sometidas a una carga vertical, tienen la capacidad de
de cierta manera, amortiguar un poco el peso, funcionar como un resorte. Sí. Pero ¿qué pasa cuando pasamos todo el día sentados? Y pasamos de estar en un coche a estar en una oficina, a estar en una sala de juntas, a estar en un restaurante para comer, a estar de vuelta en una oficina, sentados, a estar de vuelta en el coche, a llegar a la casa, a cenar, sentados, y luego tener un plan social, sentados, Sí. y luego ver una peli en la noche donde estamos sentados. No, quién sabe cómo, porque aparte cuando ves una película no Estás todo desconchinflado. Sí. Estamos todo el tiempo sentados. Y al final del día, si estamos todo el tiempo sentados, vamos a tener glúteos débiles. Porque los glúteos se fortalecen cuando las caderas entran a extensión. Y cuando estamos sentados, por definición, estamos en flexión. Sí. Y esto va generando ciertos estragos en la biomecánica del cuerpo. De tal manera que glúteos débiles empiezan a redondear a la pelvis hacia atrás. Sí. Y eso genera dos adaptaciones. La primera es que la columna lumbar va a perder la lordosis, se cierra esa curva, se hace una gran C. Se dice una rectificación de la lordosis lumbar. Eso tira los hombros para adelante y eso puede causar una rectificación de la lordosis cervical, más todas las compensaciones derivadas de esa disfunción. Claro. Las rodillas empiezan a vivir en un mayor grado de flexión, o si la pelvis se desplaza hacia el frente, las rodillas se hiperextienden. Entonces, empezamos por el desarrollo de nuestros hábitos mecánicos a exponer al cuerpo a un déficit de activación muscular, lo que conlleva a músculos débiles, lo que conlleva a una estabilidad estructural comprometida. Y eso genera grados de desgaste y procesos de compresión. Y eventualmente esos procesos de compresión se dan en columna, en donde los espacios intervertebrales empiezan a estar un poco más cerrados. Eso apachurra los discos y eso precipita todo tipo de proceso de desgaste a nivel discal, desde un disco abombado hasta potencialmente una hernia de disco. Tenemos dolor y entonces la pregunta es, ¿cómo me quito el dolor? Cuando la pregunta tendría que ser, ¿qué factores están generando el dolor? ¿Cómo controlo esos factores? Pero nadie está acostumbrado a eso. Porque no hacemos las preguntas correctas. Sí, yo siento que un poco sí, pero también va muy de la mano en cómo das el abordaje y cómo integras las cosas. Tú vas a un ortopedista. Obviamente no estoy diciendo que los ortopedistas sean malos, ¿ok? Quiero hacer aquí como una aclaración muy grande. Pero si tú vas con alguien y dices, es que me duele la cadera o me duele la rodilla, lo primero que hacen, te lo digo hasta por experiencia, es te infiltro la rodilla, ¿sabes? O sea, yo nunca había llevado, por ejemplo, un tema de fisioterapia o que me explicaran toda la parte de cadenas musculares y la importancia que tiene que ver que si una contractura va a jalar y va a ir originando lesiones, ¿sabes? O, ¿qué crees? Tienes que reforzar, por ejemplo, lo que tú acabas de decir. Los glúteos son súper importantes. Súper importantes. O sea, le dan una estabilidad a toda la parte también de las rodillas. O sea, yo me quedé sorprendida cuando un dolor de aquí puede darse en una fisioterapia en el glúteo. Claro. O sea, realmente es la importancia del preguntar por qué te está doliendo aquí y no nada más llegar al te infiltro la rodilla. O sea, Claro. ¿sabes cuántas veces me infiltraron la rodilla a mí? Me imagino que muchas. Muchas. Que al final del día ese es un abordaje altamente sintomático. Yo trabajo con un amplio grupo de médicos en donde muchos de ellos realmente tienen esta visión más integrativa y no necesariamente es tienes un dolor de rodilla, te infiltro la rodilla. Tienes un dolor de rodilla, vamos a ver cuánto ejercicio estás haciendo, Claro. cómo estás comiendo tus dosis de proteína necesarias para que haya realmente una síntesis de masa muscular, estás descansando adecuadamente, estás tomando agua, que esto está ocurriendo y sí hay grandes especialistas que tienen una visión mucho más amplia de la salud, pero también es la pregunta del huevo y la gallina. Sí. La necesidad de ahora quiero que se me quite el dolor llevó a que los médicos respondan con ese abordaje tan específicamente tirado a la sintomatología, o fue al revés. Estoy de O fue acuerdo. una mezcla de ambas, Sí, ¿me explicó? estoy de acuerdo. Porque algo que es muy importante, y a mí muchas veces me preguntan, ¿qué hago para que se me quite el dolor? No, pues, Y en muchas ocasiones esperan que yo les diga, tómate una pastilla. Yo jamás voy a decir eso porque yo no soy médico. ¿Me explicó? Yo dejo la farmacología a los médicos. Mi objetivo y mi enfoque es que las personas entiendan que
La pregunta es, quiero que se me quite el dolor. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Ve a ver un médico. Probablemente te puede dar una medicina, te puede dar un antiinflamatorio, te puede dar un analgésico y vas a sentirte mejor. Sigue el dolor tremendo, ve y probablemente te pueden recomendar una inyección de dexametasona y se te va a quitar el dolor un rato. Pero si tú lo que quieres es no tener dolor ahorita y tener la capacidad de jugar con tus nietos en 20 años, hay que empezar a hacer ciertos cambios. Y esos cambios cuestan trabajo y se tienen que implementar y repetirlos de manera puntual para que eventualmente se vuelvan un hábito. Claro. Yo soy un gran creyente y gran apasionado del estudio de la manera en la que el cerebro desarrolla esta arquitectura sináptica, basado en un principio que se llama LTP, Long Term Potentiation, potenciación de largo plazo, basado en una cosa que se llama teoría Evian, en donde el cerebro cambia con base a la experiencia y con base a la repetición. Para que realmente algo se vuelva altamente relevante para el cerebro, tiene que haber repetición. Y la implementación de hábitos poderosos que den como resultado un nivel de bienestar y longevidad va en función de repetir acciones muy simples. No hay camino fácil para el bienestar. No. El camino es fácil, pero no hay atajos, es lo que quiero decir. No, y sobre todo la constancia. O sea, un hábito se crea y se crea y se crea y se vuelve parte de ti. O sea, parte de tu estilo de vida. Fíjate que esto es algo que yo le hago mucho énfasis a mis pacientes. De repente es muy es que quiero tonificar y quiero hacer masa muscular y demás. Te juro que siempre les digo, es un proceso largo. Es un proceso que sí, el cuerpo es muy sabio y va construyendo gradualmente. Pero el crearlo y tener ese objetivo de hacerlo es algo muy... O sea, tienes que estar muy centrado en eso. Y toma tiempo y toma esfuerzo. Claro. Y realmente los cambios pueden llegar a ser incómodos, pero son muy necesarios y dan como resultado cosas fantásticas. Pero si pensamos en la epidemia de dolor que está ocurriendo ahorita, más que el camino a seguir es que tiene que haber una gran pastilla. O, híjole, vamos a meternos a temas de cortisona, porque, híjole, a mí me pusieron un bloqueo y me quitó... Que se da mucho esta conversación, ¿no? De entrada, tú puedes tener un número de bloqueos al año, máximo, antes de que empiecen a haber otros temillas por ahí. Las personas lo buscan como si fuera una acción fácil, ¿no? Pero al final del día, si entendemos que la prevalencia de dolor y la prevalencia de salud mental, cuestiones y trastornos de salud mental, van en un nivel de correlación muy particular. La manera de realmente atacar este problema, que no es atacar, es entender y subsanar este problema, es que las personas entiendan que hay ciertas verticales de la salud que se tienen que abordar. Y esas son muy fáciles y creo que hay muchos especialistas y muchísimos médicos integrativos que es su pan de cada día educar a las personas en términos de movimiento. Movimiento es una. Tu cuerpo tiene que estar fuerte. ¿Quieres sentir menos dolor? Hay que restablecer la calidad mecánica y la armonía estructural con la cual tu cuerpo se mueve. 100%. Vertical 1. Vertical 2. Hay que comer bien. Sí. Y el comer bien puede ser interpretado de muchísimas formas. Si nos vamos realmente a lo que dice la evidencia, una variabilidad de fibra, un complejo amplio de polifenoles, ciertas supercomidas, que para mí las supercomidas no vienen en un formato de suplemento, vienen en formato de salmón, brócoli, nueces, grasas buenas, ¿no? Un gramaje adecuado y completo de proteína, ¿no? La proteína es el de las carencias nutricionales más grandes, 1.5 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Eso es lo que tengo entendido que dice la evidencia. Y las personas no están llegando a eso. No llegan ni a la mitad. No llegan ni a la mitad. Fíjate que esto es algo que yo siempre hago en consulta. Siempre que yo parto mucho de por qué llegaron y planteamos todo el problema. Y de ahí tengo un apartadito que dice hábitos, que obviamente yo lo escribo. Y es horas de sueño, horas de ayuno
Y ojo, las horas de ayuno lo hago por tema digestivo, no por, ayuno intermitente. Primer alimento, tipo de alimentación, te lo juro, estrés, lo tengo como súper estructurado. ¿Qué estás diciendo? Las siguientes verticales que iba a decir. Sí. Así es como debe de ser. Sí. Porque para entender a una persona que está teniendo dolor, no necesariamente hay que entender al dolor desde un punto de vista de la fisiopatología del dolor. Hay que entender a la persona. Porque la persona no es el dolor. Sí. ¿Me explicó? Eso es algo que debe de cambiar. No debemos de atender a una persona que tiene una patología. No debemos de atender a la patología, hay que atender a la persona. Sí. ¿Me explico? Y hay que entender realmente cuáles son sus hábitos, cómo se está moviendo, cómo está comiendo, cómo es su gestión de estrés, cuál es la proliferación de glucocorticoides en el cerebro de esta persona, cómo está interactuando su corteza adrenal y su amígdala, qué está pasando con las suprarrenales. Cuando se levanta y lo primero que hace es meterte a Instagram, mails, WhatsApps, noticias catastróficas. No, Tu cerebro cuando está durmiendo está en ciertas ondas y en ciertas frecuencias. Cuando hay un periodo transitorio en donde tú estás durmiendo y estás en ondas delta, ondas teta, cuando te vas levantando, y tienes un momento de alto nivel de insights y creatividad en donde tu cerebro realmente está interactuando con una frecuencia llamada alfa. Ese es un momento de contemplación, de creatividad, de calma. Cuando estás despierto, altamente enfocado, tu cerebro se mueve a ondas beta. Si yo lo primero que hago al levantarme es agarrar mi teléfono y empezar a ver noticias terribles que están pasando en nuestro país, mails, WhatsApps, pendientes, redes sociales, y empiezo a sobreexponer de información realmente innecesaria en ese momento del día a mi cabeza, empieza a haber un nivel de estrés muy particular. Claro. Y eso me marca un camino en donde mi cerebro está en un modo un poco más tirado hacia la parte simpatética del sistema nervioso autónomo. Como es el sueño de las personas, que va muy de la mano con cómo va a ser su dolor. Hay estudios muy robustos que hablan acerca de cómo una carencia de sueño puede generar una hiperinterpretación del dolor. Y ansiedad. Y ansiedad, que al final del día se vuelve un círculo vicioso. Sí. Ansiedad, estrés, dolor, pues ¿qué decisiones vas a tomar? No, claro, tu calidad de vida se va en pique. Y a ver, y es algo que al final tú, como lo dijiste muy bien, todos creo que al final del día buscamos una vejez buena. Y siempre se los dejo muy en claro, no es que vayas a ser longevo o inmortal, simplemente llegar a tus 80 años y poderte parar y sentar solo. Claro. A veces se nos olvida que el cuerpo, conforme va avanzando, sabemos que a partir de los 20, 25 aproximadamente, el cuerpo deja de producir la proteína más abundante que tenemos, que es la colágena. Y posteriormente, a partir de los 30, 35, el cuerpo o la musculatura también se va perdiendo. Claro. Entonces, imagínate perder la proteína más abundante, más empezar con una sarcopenia, con una deficiencia de músculo. Y si a eso le sumamos que no hay un movimiento, no me acuerdo cuánto es el porcentaje de personas que hacen ejercicio en México, pero es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. Y hablemos de la diferencia entre hacer ejercicio o jugar un deporte, que no es lo mismo. Vamos a suponer que yo soy ciclista. Fantástico deporte. Que no me malentiendan. Yo siempre voy a ser un gran promotor de que la gente tenga un estilo de vida activo y haga ejercicio cardiovascular, ejercicio de resistencia, porque eso viene atado a una pletora de beneficios. Pero hablemos de un deporte, ciclismo. Si yo siempre hago bici, los músculos asociados a la bici van a estar fuertes. Pero en la bici no hay algo de resistencia para hombros. En la bici no hay rotaciones. En la bici no hay extensión de caderas. Entonces, muchos músculos asociados al deporte del ciclismo van a estar fuertes, pero los que no. Claro. Entonces, no nada más es importante hacer un deporte, es importante hacer ejercicio y entender al ejercicio como una de las herramientas y mecanismos y estrategias para llegar a estas edades altas
con un nivel de bienestar y calidad. Porque Sí. es muy fácil estar bien en los 30 y en los 40 y es relativamente fácil estar en los 50. Sí. Estar bien en los 60, 70, 80 y más requiere un plan coordinado. Y uno de los pilares principales de ese plan es la masa muscular. Sí. La masa muscular no nada más es lo que nos mueve, es lo que nos detiene. Y si nos detiene bien, los huesos van a tener una armonía, se van a mover bien. Este tema de la sarcopenia que dices es muy importante. Los estudios hablan acerca de que a medida que va pasando el tiempo, la potencialidad y el riesgo de caídas va en aumento. Sí. Una persona mayor de 65 años que puede llegar a desarrollar osteopenia y o osteoporosis o inclusive osteopenia, sarcopenia, perdón, una persona mayor de 65 años que tiene sarcopenia y o además puede tener osteopenia y o osteoporosis, que se cae y tiene una fractura en la articulación femoroacetabular o en el fémur, en la cadera o en el fémur, sus probabilidades de morir en los siguientes 12 meses aumentan en un 50%. Wow. Esto es una cosa brutal. Lo que suena las alarmas de la importancia de que las personas tengan estabilidad, movilidad, flexibilidad, fuerza, Sí. para que realmente sus capacidades mecánicas se puedan mantener. Y la única forma de mantener esas capacidades es moviendo a los músculos y moviendo al cuerpo y haciendo algo de ejercicio y algo de ejercicio de resistencia, así Sí. como ejercicio cardiovascular. Sí, sí, sí. O sea, en sí, la osteopenia y la osteoporosis es un problema de salud pública en México muy fuerte. Claro. No le tenemos la importancia y sobre todo la prevención, que la primera prevención es el ejercicio. Fíjate que ha cambiado mucho el concepto de osteoporosis. Antiguamente sí era la pérdida de la densidad ósea, pero las últimas guías marcan que la osteoporosis es el debilitamiento de los huesos. Y esto también es por toda la pérdida que tenemos en la masa muscular. Y a veces les da miedo hacer ejercicio porque sienten que tienen osteopenia o osteoporosis y Entonces no se son muy vayan a frágiles, romper. que es completamente Erróneo. contraintuitivo. Sí, Porque sí. la mejor manera de desarrollar un proceso que se llama osteogénesis es por medio de cargas dosificadas de estrés a esos Sí. huesos. Sí, sí, sí. Esa es la forma. Pero si las personas tienen miedo dicen, es que mis huesos son muy frágiles, mejor no me muevo, solamente están perpetuando el problema. O luego viene la famosísima prolia. Fantástico, pero eso no condona el hecho de que no hagas ejercicio. No, 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 no. Hay que hacer ejercicio para que los huesos estén fuertes, para que los músculos estén fuertes. Y lo que digo a continuación, a lo mejor a algunas personas les va a sonar raro, pero está fundamentado completamente en evidencia científica. Cuando los músculos se mueven y se contraen bajo ciertas condiciones, cierto nivel de temperatura, cierto nivel de frecuencia cardiovascular, cierto nivel de tensión arterial, cierto nivel de saturación, y hay una contracción repetitiva en ciertos músculos, pueden llegar a soltar moléculas de señalización que se llaman mioquinas. Estas mioquinas entran en torrente sanguíneo y pueden interactuar con diferentes sistemas. Entonces hay una interacción entre los músculos con el sistema metabólico, el sistema endocrino, el sistema inmune, y tienen la composición pertinente para poder atravesar la barrera cerebral. Una vez que estas mioquinas logran atravesar esa barrera, producen la proliferación de dos factores sumamente importantes en el cerebro. Uno se llama BDNF y otro se llama factor de crecimiento nervioso. El BDNF es Brain Derived Neurotrophic Factor, factor neurotrópico de derivación cerebral. Y esto está asociado a altas funciones ejecutivas de alto orden cognitivo: memoria, aprendizaje, planeación, retención. Entonces, el ejercicio no nada más es la forma de mantener al cuerpo fuerte y móvil. Es la forma realmente de mantener al cerebro joven
y fuerte y activo. Ágil y activo y plástico, porque sí. es lo que va a permitir realmente que el cerebro tenga y desarrolle procesos altamente neuroprotectivos y neurorestaurativos. No, y a ver, ¿cuántos de ustedes cuando hacen ejercicio se sienten bien? O sea, emocionalmente hablando. Es el mejor antidepresivo. El mejor antidepresivo, el mejor, yo siempre les he dicho, es la mejor medicina en general. Si yo te pidiera, como en qué debemos enfocarnos cuando inicia un dolor, ¿qué sería? Ya para cerrar el capítulo. Primero que nada, tengo entendido que íbamos a hablar de dolor y nos desviamos y hablamos de todas las cosas que están alrededor del dolor, pero creo que es más prudente tener esa conversación. Total. Que simplemente hablar de, bueno, cómo es el dolor y cómo es el dolor neurálgico y cómo es el dolor térmico y el dolor químico, que para eso hay grandes algólogos que pueden ayudar a ese tema, ¿me explico? Cuando alguien empieza a tener dolor, lo primero es, hay que hacer una Y principal. ¿Hubo una lesión o no hubo una lesión? Okay. ¿Te pegaste, te caíste o no? En caso de que sí, de entrada, algo que es muy importante desmentir es que crecimos, porque si naciste en los 70s y 80s y de chiquito te caíste y hasta la fecha sigue siendo, ¿qué es lo primero que hacían tus papás? Hielo. Te ponen hielo. Sí. Eso está mal, porque el hielo va a inhibir la respuesta inflamatoria. Y cuando tú te lastimaste, tu cuerpo inflama esa zona por una razón. No hay que inhibir la respuesta inflamatoria. No hay que ponerse hielo, no hay que tomarse un Advil, no hay que tomarse un antiinflamatorio. Hay que mover a medida que el dolor lo permita. Hay que hacer un pompeo articular. En caso de, por ejemplo, un esguince de tobillo, no hay que ponerse hielo. Y el movimiento y las cargas progresivas y el ejercicio es lo que va a sacar adelante. En caso de que sea una lesión, bueno, hay que entender que fue una lesión muy significativa. Ve al doctor. ¿Me explico? Ve al doctor. Es importante ver qué pasó. Hubo un esguince, hubo una fractura y tomar las acciones pertinentes. Claro. El dolor que me interesa más es el dolor que aparece. El dolor que se va metiendo a tu vida poco a poco. Y lo atribuyes a, ay, me duele la espalda, es que dormí mal. O, ay, como que me dolió el hombro, quién sabe qué hice ayer en la noche. Venga, todos estamos expuestos a sentir dolor. Sí. Y va a pasar, ¿me explicó? Yo creo que es importante abrir los ojos cuando ya es algo que se está volviendo recurrente. Y lo primero que hay que pensar es, esto que me duele, esta articulación, este hombro, el cuello, la espalda, ¿están siendo expuestos a trabajo de fuerza? ¿Estoy usándolo recurrentemente? Un músculo que tiene una contractura, no hay que estirarlo, hay que fortalecerlo. Porque el fortalecer a ese músculo donde hay una contractura es lo que va a incrementar la perfusión tisular y eso va a incrementar la temperatura y va a llegar un poquito más de oxígeno y es lo que va a generar esta restauración que hace que se quite esa contractura. Sí. Pero mi consejo sería nunca normalizar el dolor y siempre entender que el dolor no es el enemigo. El dolor es un mensaje muy elegante que utiliza el sistema nervioso central para decirte, ojo, algo anda mal, pon atención. Y entonces poner atención de manera pertinente. Me gustó mucho esta definición. No está, ¿sabes qué? Está muy padre. Y creo que este va a ser un episodio que van a aprovechar mucho, porque sí tengo mucha gente que vive con eso y sobre todo, pues que normalizamos o que buscamos, como tú dices, esa salida fácil. Yo lo aprendí mucho con toda la parte del fisio y demás. A ver, es algo de tiempo, es algo de paciencia, Sí. de mucha, se los juro, mucha paciencia. Y consistencia. Eso, y consistencia. Pero si algo soy fiel creyente es que el cuerpo, de verdad, se los juro, va sanando. Y si ahorita tienen algo o sienten, de verdad, busquen ayuda, no lo normalicen como lo hemos estado diciendo. Y a fortalecer y hagan ejercicio, por favor. Porque eso lo van a agradecer más grandecitos. Correcto. Oye, pues me encantó tenerte.
Te voy a volver a invitar. Me Tenemos encanta. tenemos muchos temas que hablar. Hay muchos temas. Hay muchos temas, de verdad. Encantado de estar aquí. Porque estas conversaciones, qué increíble que hay un espacio en donde se pueden entretener. Sí. No, y sobre todo informar. Te lo juro que este podcast es precisamente para eso, para informarles, para que tengan especialistas realmente bien integrativos y que pues, vean qué bonito abordaje. Así que cualquier duda, los leemos en los comentarios. Vamos a dejar igual las redes sociales de Alan y de su clínica, por favor. Y pues cualquier cosita, aquí los leemos. Mil gracias. De verdad. Bye.